Nuevamente, gracias a todos por estar aquí. Este, la idea es transmitir algunos puntos, no se puede todo, lamentablemente uno quisiera hacer un resumen tal vez mucho más completo de diversos puntos y demás, pero en realidad los 3 o 4 puntos que voy a tocar me llamaron la atención en este primer día del Congreso de la ah, Sociedad de Oftalmología Pediátrica Latinoamericana que se llevó a cabo el mes pasado, donde dicho sea de paso, y eso en los últimos años es importante, ha habido una buena cantidad también de asistencia por parte de colegas de Perú, una manera de reencontrarse con ellos y también de intercambiar ideas con los colegas latinoamericanos. Ah, por un par de puntos a tocar, no tengo conflictos de interés, ¿sí? Es el past president ya de Sopla, el doctor Luis Cárdenas de México, abrió este congreso junto con la doctora Ángela María Fernández, ya por todos conocidos, un buen número de participantes y los temas, como vuelvo a repetir, bastante interesantes. La Sociedad Panamericana de ROP, eh, la doctora Gordillo también, nuestra representante, que nos deja bien en alto siempre en ese aspecto, tuvo una participación inicial, pero me llamó la atención básicamente aplicativo, libre, entre comillas, para el manejo y seguimiento de ROP a cargo de la doctora Lisset Chinchilla de Venezuela. Me parece que fue un premio ganador de oftalmólogos jóvenes o algo así en el Panamericano. Eh, Uno puede acceder a través de esta página www.roxito.com y le denomina Roxito. Es un aplicativo bastante amigable en donde uno ingresa o solicita el ingreso de una serie de datos para que Robcito calcule a través de un análisis automático basado en datos previos de diversos trabajos alimentados por estos previos trabajos hechos en Latinoamérica y nos evalúa el riesgo de desarrollar algún grado de ROP. Lo interesante, porque ya hay varios de estos sistemas eh, que podemos acceder rápidamente. Incluso la doctora Gordillo tiene un programa similar, pero lo que me pareció interesante es que evalúa insertando una imagen que podemos obtener nosotros a través de fotografías con el oftalmoscopio indirecto y celular, eh, una y utilizando inteligencia artificial nos ayuda a identificar las áreas que pudieran ser afectados. Entonces, esto es importante sobre todo en aquellos lugares en donde pudiera haber un poco de dificultades para poder acceder a un especialista que maneje ROP, provincias específicamente, ¿no? Entonces, estas son algunas imágenes de cuando uno abre Robcito, se despliega a unas hojas en donde uno ingresa una serie de datos, eh, peso, edad gestacional, algunos factores de riesgo ya por todos conocidos, y lo que me pareció interesante de Robcito es que se puede cargar, como les había mencionado, una imagen de lo que se está observando y con ayuda de inteligencia artificial, pues da una graduación, localización, zonificación, etcétera. Ah, el inconveniente que podría tener esto es que como uno tiene que ingresar datos
para algunas instituciones tipo hospitalarias pudiera ser algo sensible el manejo de estos datos, compartir esa data que supuestamente, entre comillas, y que no debiera ser así en realidad, pertenece a dicha institución, ¿no? Probablemente de manera privada, de manera particular, uno podría hacerlos con sus pacientes, pero yo creo que instituciones más grandes podrían tener cierta limitación en ese aspecto, ya que aún todavía me parece que esta web no está tan abierta, se maneja, me parece, con una base de datos que aún está en la nube. Y cuando hace el día de ayer quise ingresar, diríamos, a este programa, parece que hay algún tipo de cláusula con el servidor en el que han cerrado aparentemente aún el acceso. Pero me parece interesante porque da una oportunidad a que en lugares, sobre todo en donde no se pueda tener un acceso a un especialista, pudiera ser esto de ayuda. Y bueno, ahí está. El otro punto, ya en el grupo de lo que es en el simposio de baja visión pediátrica, entre otras cosas me llamó la atención la aplicabilidad, y siempre se habla de los filtros de colores. Específicamente, la doctora Silvina Conti de Argentina nos habló sobre los filtros de permeabilidad selectiva en baja visión infantil. Define los filtros ópticos como aquellos lentes especiales que modifican la transmisión de la luz de acuerdo a la longitud de onda, y de acuerdo a ella la van a absorber, la van a transmitir o la van a reflejar. Las clasifica en aquellos filtros de permeabilidad selectiva, es decir, una permeabilidad para el tinte azul, el color ámbar, naranja y rojo. También hay filtros de densidad neutra, los polarizados y los fotocromáticos. Pero específicamente en esta oportunidad la doctora Conti nos habló acerca de los filtros de permeabilidad selectiva. Entonces, ¿en qué ayudan estos filtros específicos? Mejorar el contraste, mejorar la adaptación de luz a oscuridad, disminuye el deslumbramiento, la fotofobia, los reflejos que muchos de nuestros pacientes manifiestan, no solo niños, sino también en adultos. Y esto les va a ayudar a movilizarse y desplazarse. Obviamente van a mejorar y van a ayudar para la lectura, haciendo que la experiencia visual para ellos sea más estable. Y nos da algunas características de estos tipos de filtros. Por ejemplo, nos dice que el filtro amarillo y ámbar va a mejorar el contraste, va a reducir la luz azul, y que se usa principalmente, por ejemplo, en cataratas. El filtro naranja tiene un mayor bloqueo a la luz azul. Se utiliza en los casos de fotofobia severa y los utiliza, por ejemplo, en albinismo, en aniridia y en algunos casos de algunas neuropatías ópticas. Y el filtro rojo es el que tiene una máxima protección, mejorando el contraste, específicamente en aquellos en los cuales hay un deslumbramiento extremo. El tercer punto, y que está muy diríamos, con muchos estudios, nosotros es el día a día nuestro, es acerca de la miopía y el manejo de esto. Se realizó una especie de mesa redonda con unos panelistas importantes en el manejo de estas, con amplia experiencia en el manejo de esta situación en los casos de miopía progresiva, podríamos decir patológica. Participó la doctora Andrea Molinari de Ecuador, la doctora Celia Nakanami de Brasil, el doctor Luis Cárdenas de México, el doctor Nishal Ken de Estados Unidos, y me parece que es un optometrista, el doctor Páez Héctor,
de Colombia. ¿Ok? Ellos discutieron acerca de ventajas, desventajas y sus experiencias en las diversas formas de enfocar el manejo de un paciente con una progresión a la miopía. Siempre se hizo énfasis en aquellos cambios actitudinales como la mayor exposición a la intemperie, evitar en lo posible las actividades de fijación cercana, intercalarlos con periodos de reposo, de visión lejana, que ya sabemos, el famoso 20-20. eh, los métodos ópticos que progresivamente van ingresando en nuestro mercado. Ya tenemos el ingreso, por ejemplo, de los anteojos con desenfoque periférico. Los anteojos bifocales o progresivos aparentemente que en un inicio podrían haber se pensaba que podían tener un efecto importante, al parecer se están dejando ya de lado por la presencia de estos anteojos y lentes de contacto con desenfoque periférico. Y la ortoqueratología que, bueno, en muchos de los medios, sobre todo por estas partes del continente, es de difícil acceso por sus costos, por el manejo, etcétera. En el método farmacológico hubo una discusión entre la doctora Andrea Molinari y el doctor Ken Nishal, en el cual el doctor Ken Nishal comentaba que aparentemente, y están al parecer apareciendo una serie de papers en los cuales atropina podría en el tiempo no tener el efecto que aparentemente observamos quienes estamos manejando pacientes de progresión de miopía con atropina. Sin embargo, la doctora Andrea Molinari defendió fervientemente el uso del mismo. Ella manifestó que tiene una serie bastante importante con el manejo de este y que le ha ido bien. Particularmente en mi experiencia, aquí local no tengo muchos pacientes como los otros colegas, pero en los que he manejado con la parte de atropina, también me ha ido y me está yendo bastante bien en el control de la progresión. Lo que sí es que tienen que ser constantes. Eso sí es una situación importante, porque a veces lo dejan, suspenden, a veces sí, a veces no, se les dice de que ya están estabilizando, que van yendo bien y pues como que bajan un poco la guardia. Eso sí es una situación importante, creo que hay que hacer énfasis, sobre todo en los padres. Y finalmente, acerca de los métodos lumínicos, específicamente la terapia con luz roja, aquellos sobre todo que se está utilizando en el continente asiático, en los cuales se someten a terapias durante algunos minutos, se exponen al día de este tipo de luz. eh, Hicieron énfasis en el que hay que tomarlo aún con cuidado, puesto que está saliendo, al parecer, algunos puntos en lo referente a la posibilidad de un daño, de una fototoxicidad y cambios bioquímicos a nivel de la retina en el tiempo. Entonces, la recomendación era todavía la exposición con este tipo de terapia, mantenerlo en stand-by o bajo una lupa, diríamos así, en lo que respecta a ese tipo de tratamiento. Que parecía promisorio, porque imagínense 3 o 4 minutos todos los días y suficiente. Pero al parecer eso en el tiempo acumulativo están sospechando que podría generar un daño a futuro en la retina. Y eso sí sería muy lamentable. Y finalmente, y por eso puse al inicio que no tenía interés en esto, me pareció interesante por también dentro de la práctica, y ustedes lo deben tener, muchachos,
de 9, 10, 11 años, miopes, en el cual los tienen que hacer deportes y deportes de alta competencia. Entonces son seleccionados nacionales, participan en lides internacionales o es parte de un proceso en el cual están ingresando a clubes importantes, por ejemplo, de fútbol, de vóley, y en el cual les es complicado estar con los anteojos. Y ya bien sabemos que los anteojos de desenfoque periférico tienen que ser utilizados permanentemente para que puedan tener un efecto en detener la progresión de la miopía. Y me pareció por ello interesante que haya un laboratorio que esté manejando ya con este tipo de tecnología de desenfoque periférico a través de lentes de contacto. El doctor Cunha de Brasil nos comentaba acerca de que miopía en el mundo está creciendo y sobre todo en el que se ve a diversas grupos de edades, como sobre todo en los pequeños, el nivel de crecimiento ocular y por ende de la miopía era mucho mayor en las primeras, en los preadolescentes y en la primera etapa de la adolescencia. Entonces ellos presentan este lente de contacto en el cual tienen una doble zona de tratamiento. La zona central es la que corrige el punto focal de la miopía para una visión adecuada, mientras que las zonas de tratamiento periférico nos van a asegurar el desenfoque miópico constante y por ende modular la cantidad de luz que recibe la retina periférica, bloqueando las señales de crecimiento del globo ocular. Eh, Aparentemente fáciles de usar, como conocemos con los lentes de contacto convencionales, vienen en eh, eh, uso trimestral, semestral y anual, y dieron una serie de puntos, de ejemplos en los cuales al iniciar el uso de estos lentes de contacto se observaba, y con lo que uno espera con este tipo de tecnología, cómo se llegaba a controlar la progresión de esta miopía. Eso es lo que quería transmitirle dentro del primer día. Esto ya es segundo día. Creo que voy a entrar y chocar con la doctora Angélica Rivas. Así es que le dejo el turno a la doctora Rivas para que continúe con su charla. Muchas gracias por la atención. ¿Me pueden decir si se ve la proyección? ¿Está proyectando toda la pantalla o no sé creo que está Súper proyectando toda la bien. pantalla, ¿no? Sí. Perdón, ahorita. Lo que tengo que proyectar es, ok. Ahora sí. ¿Se ve ahora la pantalla de PowerPoint? Sí, Ok, sí, Angie. ya, perfecto. Bien, al igual que Martín, hay algunos temas que llamaron mi atención. De verdad que muchos de ellos han estado interesantes en el segundo día, pero el tiempo es muy corto como para poder tocarlos todos, así que voy a hacer un... Ay, 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 creo que ya, ahora sí, se pasó al final. Ajá, ok, se está pasando al final. Perdón, un ratito, hay algo que está, no me deja, seguir compartiendo, pero se está pasando al final, no sé por qué. Ya, uno de los temas era queratocono pediátrico. Este tema fue tocado por una doctora boliviana que está tratando muy bien este tema, incluso hizo una publicación de un artículo en la revista de la Panamericana, la doctora Alexia Romanelli, y ella enfoca el queratocono pediátrico de forma diferente y utiliza mucho el equipo de tomografía corneal, que es el Pentacam en este caso,
presentó este tema ya la otra vez en el Sopla, si mal no recuerdo, y en algunos temas del CLADE, porque se está enfocando más en niños y son estudios latinoamericanos y no solamente estudios europeos o norteamericanos, ya es más con nuestra población y sobre todo por la particularidad que tiene que es una población de altura. En breve, lo que ella define dentro de toda su exposición, que estos son los parámetros con mejor desempeño para poder hacer el seguimiento diagnóstico de los pacientes y poder definir a qué pacientes se les va a colocar cross-linking en el tratamiento y o manejo más asiduo de las alergias, ¿no? Ella establece que dentro de estos 5 tops están los parámetros con mejor desempeño, el K2, el Kmax, el K1, el BAT-D, el BAT-DP y el PPI, que son indicadores que uno encuentra en el topógrafo, en los informes de topografía corneal y tienen una sensibilidad alta, por ejemplo, en este caso, en niños de 4 a 11 años, que son pacientes a los cuales ella ha podido tomar topografías, Pentacam encuentra un 83,4% de sensibilidad, un 80,8% de especificidad, en el Kimax 83,1, 81,3, que son valores bastante interesantes que podríamos nosotros tomar y asumir para poder ayudarnos en la disquisición diagnóstica de estos pacientes con queratocono. Ya de por sí a veces es difícil establecer los rangos de queratocono con las nuevas clasificaciones de si es un riesgo de queratocono o un frustro, si tienen un ojo o no tienen el otro ojo queratocono. Ya se sabe que si en un ojo tiene queratocono, el otro también puede desarrollarlo posteriormente. Entonces, hay que tomar en cuenta estos indicadores para nosotros poder hacer el seguimiento de nuestra población y es un tema interesante para poder nosotros, tal vez acá en Perú, desarrollar algún paralelo, ¿no? Angie, disculpa, amplíalo, para que se vea mejor. Ay, ¿no se está viendo ampliado? Sí, ahora sí. Ahora sí. Sí. Ya, ok. El tema de discapacidad visual y auditiva me llamó también la atención del doctor Pablo Altschwager. Él es un médico chileno que está en este momento residiendo en Estados Unidos, trabaja para la Universidad de Harvard, incluso va a ser uno de nuestros invitados en las siguientes ponencias. Él enfoca el tema de discapacidad visual y auditiva, por ejemplo, en trabajos de Estados Unidos, el síndrome de rubiola congénita, que se supone que ya prácticamente no debería haber, pero en el 25 encontraron 26 niños con este problema. Obviamente en nuestra población esto es mucho más alto, es algo más frecuente, y lo que llama la atención es lo que puede causar y a qué enfoque o cuál es el enfoque que él está dándole. Por ejemplo, en este síndrome de Charge, conocido con estas lesiones de colobomas de retina, problemas en las orejitas, atresia de coanas, retardo en el crecimiento, anormalidades genéticas o problemas de los oídos, que es autosómica dominante, causa sordo-ceguera, ¿no? Hay una pérdida visual y auditiva precoz. Otro de los síndromes, por ejemplo, el síndrome de Usher, que tiene 4 tipos, que puede presentarse la pérdida de la visión en diferentes etapas de la vida según la tipología de este síndrome, que es bastante raro, 4 a 17 de cada 100.000 habitantes, ¿no? Y de ellos 50% son hereditarios. Lo que a mí me gustó de esta diapositiva fue el enfoque clínico basado en el momento del inicio, ¿no? Si ustedes observan a la mano izquierda, por ejemplo, tenemos pérdida temprana de la visión y audición. Abajo es pérdida de la visión temprana, audición tardía. Arriba a la derecha, pérdida de audición temprana, visión tardía. Y abajo a la derecha, pérdida tardía y de la visión y de la audición, ¿no? Entonces clasifica estos síndromes que se pueden ver agrupados para nosotros saber qué tipo de paciente vamos a tener, hacer el diagnóstico adecuado, pero no solamente eso, sino ir un poco más allá para ver qué podemos hacer con estos pacientes, ¿no? El manejo multidisciplinario es súper importante, coordinado con las otras especialidades de terapia, por ejemplo. Hay que tratar la patología, ver ayudas visuales, no solamente visuales y auditivas, soporte de destrezas técnicas de comunicación, soporte social. ¿Por qué? Porque estos niños llevan otro tipo de problemas más adicionales a lo que es visión y audición. Entonces, nuestro rol más allá de la visión implica
que la visión puede evaluarse desde la edad neonatal. Yo tengo un paciente de estos que lo veo desde muy chiquito y tiene estrabismo adicional con colomas enormes de retina, con todas las características de un síndrome de Charles. Y este niño va al nido, corretea, juega y estamos con terapias para alinear sus ojitos y el manejo de su baja visión y miopía elevada, ¿no? Los hallazgos iniciales pueden orientar al diagnóstico y derivar al manejo multidisciplinario. Hay que recordar esto, a veces nosotros nos quedamos con el paciente y no derivamos a que lo vea baja visión, a que le den ayudas visuales. Nos quedamos contentos con el hecho de que el paciente ya nos llegue a una agudeza visual de tanto y decimos, ok, es funcional, pero ¿y qué es el campo visual? Sabemos hacer una terapia para ampliar campo visual, para recuperar ese campo visual que el niño no está desarrollando. Tenemos que derivar al especialista y por eso es tan importante que nosotros tengamos claro qué paciente tenemos, ¿no? Uno de cada tres pacientes son totalmente ciegos y se requiere optimizar la visión residual de estos pacientes, ¿no? Por lo tanto, el desafío para los oftalmólogos es manejar el tema de políticas públicas de prevención, programas activos de detección, incorporar evaluación funcional de los pacientes, a eso me refiero, que uno puede tener un niño con baja visión, pero que monta bicicleta, juega pelota y puede desempeñarse por sí solo, vestirse, cambiarse y ser muy autosuficiente, ¿no? Por ejemplo, el trabajo multidisciplinario, siempre recordarlo que tenemos que mandarlo a genética, a rehabilitación, terapia visual, terapia auditiva, para que complete, e incluso la parte psicológica y psiquiátrica en muchas ocasiones es importante porque puede ir de la mano con otro tipo de problemas, como vamos a ver en la siguiente exposición, ¿no? Terapeutas en baja visión, terapistas visuales. Es decir, nuestro rol es no solo prevenir, sino tratar los déficits visuales, ¿no? Darnos cuenta que estamos frente a numerosas causas, escenarios diferentes, etiologías diferentes, y depende de nosotros que sea un déficit visual y no una discapacidad para el paciente. Que ese niño pueda llegar a la universidad, estudiar, desarrollarse y tener alguna carrera a futuro, ¿no? Otra de las exposiciones que me llamó la atención y siempre me encantan las exposiciones de la doctora Silvia Moguel, ella, nosotros vemos niños, recordemos, nuestros niños están en desarrollo y ella trata mucho del desarrollo neurosensorial en el niño, ¿no? En este caso, cuando el ojo ve, pero el cerebro no. Tenemos niños con ceguera cortical, por ejemplo, eh, agnosias visuales, que son pacientes que puede ser que puedan ver la imagen, pero su cerebro no las llega a interpretar, no hay una asociación de lo que ve con lo que es el objeto en sí, ¿no? Donde tiene sus diferentes clasificaciones, agnosia de objetos, prosopagnosia, acinetopnosia, no puede detectar movimientos, etcétera, ¿no? Y ambliopía, como algo muy conocido por nosotros en el caso, por ejemplo, de las XT intermitentes que pueden llevar a esos casos. La visión fantasma, que también es una de las características que se puede ver en los pacientes que tienen compromisos sensoriales, por ejemplo, pacientes con migraña, tinnitus, fotofobia, pueden tener este tipo de alteraciones como campos de tipo luces azules o campos azules también. Todo esto a nivel neurológico, ¿no? Las deficiencias visuales corticales, alteraciones de campo visuales, esto se le conoce también como alteraciones visoespaciales, que tiene que ver con la relación, en relación con el aprendizaje, movimiento, concentración, atención, personalidad, inteligencia. Acá vemos, por ejemplo, a detalle las diferentes características que nosotros podríamos evaluar en un paciente, ¿no? Si alcanza, agarra, hay presión, evitación, etcétera, que son temas que como oftalmólogos, pediatras deberíamos ir evaluando en los niños. A veces esta es una consulta larga, no es algo corto y a veces con el tiempo y la premura nosotros no lo hacemos y en ese caso sugiero tener una listita de temas que nosotros tenemos que ir evaluando en los pacientes para que no se nos pasen los detalles y poder derivar, referir a este paciente para su rehabilitación de una forma más ordenada y apropiada, ¿no? La discapacidad visocerebral que puede tener relación con leucomalacia periventricular, encefalopatía hipóxica isquémica, hemorragia intraventricular. A veces son esos niños que cuando vemos el fondo de ojo es normal, pero el paciente no ve.
y ha tenido un sufrimiento fetal, ha tenido otro tipo de problemas que nosotros podemos buscar como antecedente dentro de la relación que tenemos acá en los cuadritos de azul, asociados frecuentemente a prematurez, por ejemplo, ¿no? Traumas como shaking baby, hipoglucemia, epilepsia, alteraciones metabólicas, infecciones, drogas maternas, infartos, gemelaridad y malformaciones del sistema nervioso cerebral dentro de ellas, ¿no? Entonces, el antecedente, la historia, es importante preguntar a qué edad nació, cuánto fue el peso, si tuvo problemas en el parto. A veces esto como oftalmopediatras no se nos puede pasar, ¿no? Eh, Se detecta, por ejemplo, que a niños pretérminos con PEP normales y se le hace un seguimiento, ¿no? De edad de 0,5 años hasta los 14 años en este estudio que se realizó en el IOPS del año 2021 y también hacen después una comparación con los niños que son pretérminos, ¿no? Discapacidad visual sin diagnóstico, pero tenemos que tratar de buscar en estas listas que tenemos en la parte superior, ¿no? Discapacidad visual cortical, HIV, PV, PCI, parálisis cerebral infantil, ROP, hipoxia, infecciones. Buscar una relación y ver qué otras patologías asociadas nosotros como oftalmólogos pediatras podemos tener, ¿no? Como por ejemplo estrabismo, que se asocia en un 54,5% en los ROPS, nistagmus también podemos verlo, etc. Ir a profundizar un poquito más allá. Recordar que estos pacientes pueden tener alteraciones de déficit de atención, dislexia, son neurotípicos, déficit de atención o asociaciones con problemas neurológicos o de atención también, ¿no? Autismo, por ejemplo, los rangos de autismo, ¿no? Pacientes que tienen autismo y daño visual, estos pacientes tenemos que tenerles un trato especial, mucha paciencia para poder hacer una evaluación un poco más profunda y saber que estos pacientes pueden tener también apraxias, nistagmus, estrabismo y desviaciones de la mirada como alteraciones oculomotoras. Entonces, tenemos que enfocar al paciente no solamente en la parte ocular, sino también saber que estos pacientes pueden desarrollar problemas psiquiátricos y encaminarlos a evaluación oportuna para que pueda ser tratado y el niño pueda tener una actividad más funcional. Entonces tenemos pacientes que pueden ver, pero el cerebro no, y que pueden tener problemas severos en el neurodesarrollo, ¿no? Luego tenemos acá algo que me pareció bien interesante. Todos nosotros o casi todos manejamos las esotropias acomodativas y me gustó este enfoque de la doctora María Alejandra Aguilar Ruiz. Ella enfoca el tema de este tipo de estrabismos que pueden tener algún manejo quirúrgico con relación a cirugía refractiva. eh, Estos pacientes que comprenden un alto porcentaje de las esotropias acomodativas cuando tienen más o menos unos 15 años, 16 años de edad, pueden llevar un tratamiento oportuno si es que tienen una medida estable. Esta revisión de la literatura evalúa a pacientes que usaban lentes y que pudieron posteriormente ser operados quirúrgicamente de cirugía refractiva y cuándo nosotros les podemos ofrecer la cirugía a nuestros pacientes, ¿no? ¿Cuál es el rol de la cirugía refractiva en estas circunstancias? Y cuándo considerar la cirugía refractiva versus el tratamiento convencional de correctores de lentes, ¿no? Al paciente se evalúa la edad, el estado de la estabilidad refractiva, la refracción cicloplégica, la sensorialidad motora y determinamos si el tratamiento es oportuno o no. Acá hay unas series de casos en los cuales se vio la técnica quirúrgica que se utilizó PRK, la SIC, se hizo con full cicloplégica, la corrección full cicloplégica en pacientes hipermétropes, se vio cuántos pacientes tenían ortoforia o microtropia después de la cirugía, o sea, los resultados de la desviación posterior a la cirugía y los resultados de la estereopsis postquirúrgicas. 85,5% de los pacientes presentó estereopsis
antes de la cirugía. 5, entre paréntesis 2,2%, presentó una disminución del grado de esteropsis posoperatoria. Acá se operaron a pacientes menores de 18 años, se enrolaron más o menos 88 pacientes, un follow-up de 12 meses y un rango de +2 a +8 aproximadamente. La técnica que se desarrolló fue la SIC y se consideró que en estos pacientes por encima de los 15, 16 años, con estrabismo estable, acomodativo, una hiperopia o hipermetropía significativa, una buena potencialidad de visión binocular, pacientes con intolerancia a lentes que rehusaban usar los anteojos, las monturas, ¿no? En estos pacientes podría eventualmente considerarse la cirugía refractiva y para ello nosotros deberíamos pensar en hacer una topografía obviamente más completa, anteroposterior, de preferencia de forma temprana para poder hacer el seguimiento y detectar si no hay cambios. La técnica utilizada era la SIC, preferían la SIC al PRK y utilizaban zonas de ablación entre 6,5 a 7 de flap. Preferían no usar el PRK porque refirieron que tenía una regresión mayor. En conclusión, hay que individualizar estos pacientes, estos casos. No todas las esotropias acomodativas son las mismas. Se tiene que discutir las expectativas porque puede ser que quede con un lente que tenga que utilizar después o inclusive posteriormente que se vaya un poco a la exo y tengamos que usar prismas, por ejemplo, para corregir y pensar como un equipo para este tipo de manejo, ¿no? Muchas gracias. Ahora le doy el pase a la doctora Beatriz Velázquez. Gracias, Ángel. Vamos a compartir la pantalla. ¿Se logra ver la pantalla? Sí, vea. Sí, sí se Ya. ve. Buenas noches. Eh, Continuando con los temas, el tercer día, ¿no? Fue una mañana, ¿no? El día sábado. Estos son los temas que se desarrollaron. Eh, por ejemplo, los temas fueron de trauma infantil, catarata infantil, ¿no? Patologías sistémicas asociadas a problemas oculares, una conferencia magistral de miastenia, glaucoma, entre otros. Algunos temitas, ¿no? Que se presentaron fueron, por ejemplo, acerca de los 10 tips. Disculpe, me quiero mover algo acá. Ya. 10 tips en el manejo de la catarata traumática a cargo del doctor Daniel Pérez en Colombia. Entonces, dentro de lo que se presentó, eh, por ejemplo, resaltaba el doctor, ¿no? Hacer una buena peritomía en el momento de la cirugía para poder explorar mejor. Acerca de las suturas, recomiendo que para el limbo, de preferencia el nylon 9 ceros, para la córnea el nylon 10 y para la esclera el bicril 8 ceros. También recomiendo capsulotomías amplias. En cuanto al lente intraocular, de preferencia uno de 3 piezas, ¿no? Pero hay trabajos pues donde también se recomienda el monopieza, depende de lo que se encuentre durante la cirugía. Pero bueno, esta fue la recomendación del doctor. También en el posoperatorio, el uso de cicloplégicos. También en el caso de un pinchazo por una aguja, tener en cuenta que hay un alto riesgo de endoftalmitis y hay que tener cuidado con este tipo de pacientes. También en el caso de que los hallazgos oculares no tengan relación con la historia del traumatismo, pensar, tener en cuenta el maltrato infantil y siempre descartar un cuerpo extraño intraocular. También presentó este cuadrito donde en el caso de usar trócares durante la cirugía, daba algunas recomendaciones de las distancias del limbo al trócar de acuerdo al grupo de edad, ¿no? Desde 0 a 1 meses, y así hasta los mayores de 6 años. Otro tema que se desarrolló fue el de catarata traumática con el doctor Abel Flores, y dentro de lo que menciona, por ejemplo,
¿no? Está que la catarata es la causa más común de reducción de la visión en un traumatismo ocular de globo abierto. Asimismo que la inflamación posoperatoria es distinta a una catarata infantil. Entonces, eso es muy importante. Y asimismo, por ello es muy importante controlar la inflamación. Entonces, ante ello, sale pues la pregunta de cuándo operar una catarata traumática, que uno diría, bueno, en el momento del cierre primario, pero no siempre es así. ¿No? Entonces, por ejemplo, la sugerencia para hacer una remoción temprana o inmediata de la catarata sería si es que hubiera masas de cristalino sueltas pues en la cámara anterior que generaran inflamación, contacto con la córnea, hipertensión. Y presentó, por ejemplo, ese trabajo, ¿no? Que es un trabajo que se realizó en Irán, donde se colocaron dos grupos. Un grupo donde las cirugías fueron en menores de una semana del traumatismo y otro donde se hizo tardíamente en el segundo o tercer mes. Y encontraron que los hallazgos de agudeza visual final y complicaciones, ¿no? Habían sido similares en ambos grupos tanto en la cirugía temprana como en la cirugía posterior de la catarata, que donde ya estaba, no había inflamación, tal vez ya se habían retirado los puntos, estaba más controlada la inflamación del traumatismo. Otra de las dudas, ¿no? que existían era que hay estudios donde se está haciendo una capsulotomía posterior y vitrectomía anterior en la cirugía pues, primaria de la catarata. Entonces, este es un estudio en la India, ¿no? Con 120 pacientes, 60 en el grupo donde se hizo capsulotomía posterior y vitrectomía y 60 donde no se hizo. Y de este lado, del lado izquierdo, tenemos las agudezas visuales. Arriba, las peores agudezas visuales y en la parte inferior hasta 20/20 de agudeza visual. Si comparamos ambos grupos de niños, en el grupo que tuvo peor agudeza visual, ¿no? Encontramos en el grupito que se hizo, donde no se hizo capsulotomía posterior y vitrectomía anterior. Y las agudezas visuales mejores de 20/40, 20/20, no tenemos mayor cantidad de niños en el grupo donde se realizó capsulotomía posterior y vitrectomía anterior. Entonces, este estudio, ¿no? recomendaba, ¿no? que tomar en cuenta este procedimiento en la cirugía de catarata pero que también se tenía que individualizar, porque los traumatismos oculares son diversos. Entonces, también algo para resaltar acá, la capsulorhexis circular continua, tratar de que sea redonda, ¿no? Y ayudarse de microtijeras. También no hacer una hidrodisección y tal vez considerar la capsulotomía posterior y la vitrectomía en niños pequeños menores de 10 años porque tienen más inflamación y más posibilidad de opacificar la cápsula posterior. También me presentó un flujograma, resumen. Después, otro tema que se desarrolló es acerca de la uveitis en niños con artritis idiopática juvenil por la doctora Alejandra Tártara de Argentina. Entonces, mencionó que en este tipo de artritis la uveitis es silenciosa. Entonces, que por eso tengamos mucho cuidado con estos casos. Son uveitis insidiosas, crónicas, donde el ojo es blanco, llegan a la consulta por otras razones, no porque el ojo esté rojo, ¿no? Estrabismo, la córnea, opaca, glaucoma, catarata, pero no llegan por la uveitis. Entonces, a veces llegan cuando están complicados eh, mencionó, pues, ¿no? De que la uveitis es la manifestación extraarticular más frecuente, pero inclusive puede presentarse antes de la artritis, entonces para tenerlo en cuenta. Entonces, mencionó la importancia del screening y en quienes principalmente pensamos en que puedan desarrollar uveitis, ¿no? Dentro de los diversos tipos de artritis idiopática juvenil, principalmente aquellos casos que tienen el diagnóstico de artritis idiopática juvenil oligoarticular, ¿no? Factor reumatoideo negativo y la poliartritis. ¿No? Pero principalmente la oligoarticular, que son aquellos niños que tienen menos de 4 articulaciones afectadas. Otro factor de riesgo para tener en cuenta es en niños menores de 7 años. A menor edad, más riesgo de tener uveitis. También el tiempo de enfermedad. Niños que tienen, que recién se han diagnosticado la enfermedad o en general niños con menos de 4 años de enfermedad desarrollada, mayor riesgo de desarrollar uveitis y también el ANA positivo. En este tipo de niños que tienen más riesgo,
controles seguidos se recomendaba cada 3 meses. Estas son fotos de la doctora. Algo que recomendó la doctora es el examen en lámpara hendidura, que por favor tratemos de hacerlo, que no es fácil, pero recomendó mucho el examen en lámpara hendidura para poder hacer un seguimiento y detección temprana de la uveitis. También presentó un estudio en la Universidad de Buenos Aires, donde el único predictor de pronóstico visual final en niños con este diagnóstico es la agudeza visual al inicio de la uveitis, ¿no? Que tengamos en cuenta esto. Entonces, como recomendación, el screening, los esteroides tópicos que debían ser temporales, ya que si no se controlaba la uveitis, ir a inmunomoduladores como el metrotexate o biológicos y trabajar con un reumatólogo. Otro tema también que presentó el doctor Maxim Mitsurai era de retina infantil en enfermedades raras. De acá principalmente tener en cuenta que estos pacientes, como son enfermedades raras, los sistemas de salud no tienen una forma buena de tratarlo y esto pasa en todo el mundo. Entonces, tal vez algunos buscadores o páginas que nos podrían apoyar, ¿no? Son las que presentó aquí, como Orphanet. GARD, que es una página de Estados Unidos, FEDER, que es una página española, ¿no? Que tal vez nos podría ayudar a tener un poquito más de información si es que nos chocamos con algún paciente de estos que viene por el consultorio. Después hubo una charla magistral con la doctora María Cristina Urín de Argentina, donde habló de miastenia gravis. Dentro de lo que presentó, por ejemplo, tener en cuenta hacer el signo de Koga en estos pacientitos que tienen alta especificidad, ¿no? Que cuando el niño miraba hacer el niño mirar para abajo por unos segundos y luego a la posición primaria y ver si es que hay fasciculaciones en el ojo tóxico, que nos podría ayudar a diagnosticar a la miastenia gravis, que es a veces difícil al principio, que tener en cuenta que se presenta en niños que vienen con diplopia, ¿no? Que puede afectar a cualquier músculo o una combinación de estos, que se puede presentar de diversas maneras, que puede remitir y luego estar bien el paciente. Por eso la conocemos como una gran simuladora. Y también tener en cuenta que ante una parálisis aislada del recto inferior, hasta que no se demuestre lo contrario, considerar que es una potencial miastenia, ¿no? Y dentro de la forma de examinar, ella ¿no? Nos hizo recordar que era bastante práctico las pruebas también de sostener la mirada y la prueba del hielo. En cuanto a la cirugía, depende del monto de la desviación. En montos pequeños, considerar los prismas. En cuanto a la retroposición durante la cirugía, hacerla hasta negativizar las succiones, pero a veces no se puede hacer esto, ¿no? Pero era dentro de lo que recomendaba. Y en el caso de tener que reforzar un músculo, preferir los pliegues antes que las resecciones para no eliminar receptores. Después, acerca del tamizaje de glaucoma con la doctora Claudia Pavón de Venezuela. Aquí, bueno, es un sistema virtual de inteligencia artificial que se aplicaba en niños, que es el Virtual Vision, ¿no? Bueno, lo presento como para mí la novedad, y creo que como para averiguar, ver si realmente esa información es real o no, porque a veces pues están los laboratorios atrás, pero para tenerla en cuenta, ¿no? Entonces presentó su sistema virtual de un campo visual con este aparatito así como está la niña, ¿no? Y según el estudio que presentó era bastante confiable, ¿no? Igual para tenerlo en cuenta, ¿no? Dentro de las tecnologías pues, que tenemos para los niños, ¿no? El Virtual Vision. Presentó a algunos pacientes, eh, que bueno, la ventaja es un tamizaje en la población infantil que es de fácil implementación como para tenerlo en cuenta. Y bueno, y hay información, tal vez esto como, nos da la pauta para poder investigar, ¿no? A ver si se podría implementar en nuestros centros. Y finalmente, lo que es el último tema, eh, acerca del manejo de la catarata, en el caso de pacientes con uveitis asociada a BKH, por la doctora Serena Wang, de Estados Unidos. Dentro del tratamiento perioperatorio, en el preoperatorio, el uso de corticoides. Mencionó la prednisona oral, el Durezol, que es también un corticoide em, que usan ellos, y también los AINES tópicos.
En el caso de intraoperatorios, bueno, ellos usan el solumedrol, que también es un corticoide, también corticoides perioculares e intracamerulares. Y en el posoperatorio, la prednisona vía oral y una alta frecuencia de esteroides tópicos. Y en el caso de eh, otras sugerencias, perdón, controlar después que la inflamación está bien controlada, faquia si es que es necesario y que es una buena opción también, ¿no? Una vitrectomía anterior y que tener en cuenta que es una enfermedad que hay que ayudarse a otros especialistas. Entonces, sí, bueno, y tal vez como comentarles, ¿no? A los colegas de que en este congreso, bueno, ya esta es la última diapositiva, nos invitaron pues a participar en los próximos congresos. Tenemos el ISA Meeting, que es en Buenos Aires, ¿no? Este año, ¿no? Y hay tarifa preferencial hasta julio, según lo que encontré en esta fotito. Y el próximo CLADE, que es el próximo año en Puerto Varas, en Chile, ¿no? Y finalmente, bueno, después de este congreso que tuvo clases de yoga, para comentar, estuvo clases de yoga a las 6 de la mañana, los 3 días. Yo no fui, tal vez algunos de los doctores que fueron participaron, pero era demasiado temprano. Fue una bonita experiencia, hubo café en todos lados, siempre muy rico. Entonces esta foto es de cuando terminó pues el congreso, compartiendo con los colegas, ¿no? Y bueno, también que me pasó, y probablemente a muchos de los que fueron, es que uno se iba de compras después del congreso y se encontraba con colegas como la otra Verónica Rizzo, que estaba aquí con su familia, y entre otros colegas que no nos tomamos fotos, pero así como una experiencia bonita que pasó. Y bueno, y agradecerle por su tiempo, al comité organizador, por la invitación. Muchísimas gracias. Excelente, gracias a los tres ponentes que nos han dado los tips, los temas que les llamaron más la atención, que de alguna manera nos hacen estar ahí como presentes, ¿no? En el Congreso. ¿Alguna pregunta para los ponentes? No sé. ¿Tienen alguna duda? ¿Alguna duda? No sé. Bueno. No sé si tienen algún comentario ustedes, los ponentes. No, básicamente es siempre es una linda experiencia el poder eh, recibir y compartir las experiencias de realidades que si bien es cierto estamos en la misma zona, casi en la misma zona geográfica, en este caso Sudamérica, Latinoamérica, pero este, los problemas son también similares, ¿no? Los desafíos con los que uno va a enfrentar en el día a día son muy parecidos cuando uno conversa con con colegas de otros lugares. Entonces, a veces nos quejamos de las limitaciones que pudiéramos tener, eh, pero bueno, se está trabajando así en lo que es esta parte del mundo, ¿no? Y Acá los están felicitando creo que por no se está eso. haciendo creo que no se está haciendo tan mal, pero deberíamos mejorar. Eso sí, y eso es importante, con la gente joven sobre todo. Bien interesantes los temas sobre... me ha importado esa del algoritmo, esa de Roxito, está bonito. Puede ser Sí, me parece bastante interesante. Lo único, como comentaba durante la charla, era el tema un poquito sensible del manejo de los datos, ¿no? Y ujú, que hay problemas incluso cuando se quiso implementar aquí un sistema de esa naturaleza, a pesar de que era una cuestión cerrada para algunos hospitales. Y en el servicio se habló, los neonatólogos me dijeron, no, esta es data que pertenece al al paciente. servicio, que pertenece al hospital, ¿no? Y pues, Entonces ahí yo creo que tiene que haber una situación un poquito por encima no sé, a ya de nivel política de salud, ¿no? ministerio, política de salud, una cosa así, ¿no?
Como por ejemplo Ajá, el registro de catarata que hay, por ejemplo, en Suecia, que lo tienen ahí como un registro de catarata congénita, que ya es una política de salud de ellos. claro. Eh, bueno, también en aras del tiempo, yo creo que gracias Angie, gracias Bea por sus ponencias. Me han hecho recordar algunas cosas y algunas cosas que se me habían ido, también seguro estaba medio dormido, pero muy, muy, muy interesante siempre y sobre todo recordar estos temas que siempre son importantes. Yo creo que Carolina, hacemos ya la cuestión Y yo protocolar creo que es lo que que en sigue. aras del Sí, tiempo para que exacto. no dilatar, o sea, hoy Así es. día ya el doctor Mixolea ha cumplido 2 años de presidente de nuestro capítulo y nosotros ahora nos toca elegir a la vocal que va a acompañarnos, a la doctora Angélica Rivas y a mí. En- Primero creo que hago, perdón Carolina, primero hago la cuestión de la transferencia a ti pasándote la presidencia. Obviamente Angélica asume la parte tuya actual de la secretaría y de ahí se pasaría a presentar ya tú como nueva presidenta a quien va a ser tu vocal. ¿Sí? Sí, muchas gracias, doctor. De verdad que ha sido un gusto trabajar con usted, súper responsable siempre. Y hemos trabajado con Angélica muy bien, ¿no? Bueno, es que nos conocemos también del hospital, pero de Sí, sí, todas sí. maneras hay, fuera de que, o sea, nos conocemos y nos queremos, también hay un sentido de responsabilidad, ¿no? Y de admiración en su trabajo de ustedes. Y bueno, yo le agradezco la posta y ahora pues me queda pues estar a la altura de lo que hemos cumplido, todo lo que las programaciones y todas las cosas que un capítulo requiere, pues la programación de las actividades mensuales, la invitación y la organización de las ponencias en los congresos, ahorita que viene el Panamericano, así que les pido a todos Mm. su colaboración, que vayan haciendo sus trabajos de investigación, que ya después con la Junta Directiva vamos a explicar, ¿no? Cómo queremos de alguna manera tener una presencia mayor que en otros años en el Panamericano, ¿no? Entonces, Tenemos un segmento como sí. Centro Peruano de Estrabismo, Y ya se aparte tenemos un aceptó. segmento. Ujú. Entonces, es una gran responsabilidad que sé que lo van a llevar bastante bien ustedes y con el apoyo pues de todos los colegas, ya dejando ya finalmente mis últimas palabras, para que puedas tomar ya la presidencia, Carolina, agradecerle a ustedes por todo este tiempo, agradecerle a todos los amigos, colegas, quienes han apoyado para que esto siga creciendo, siga avanzando. Vemos y con alegría que cada vez hay más presencia de colegas peruanos en los diferentes eventos latinoamericanos. Eso es importante y sobre todo estamos viendo cada vez más gente joven. Eso también es importante. Muchas gracias nuevamente, muchas gracias a todos y los dejo entonces con la nueva presidenta para el periodo 2026-2027, la doctora Marchena, quien continuará llevando las riendas del centro. Gracias. Sí, doctor, muchas gracias. Y lo que nos toca es, como le dije, a escoger la vocal o el vocal que nos va a acompañar en la junta directiva y nosotros estamos proponiendo, yo estoy proponiendo a la doctora Beatriz Velázquez. Entonces, no sé si los presentes tienen alguna otra propuesta y pasaríamos directamente a la votación, ¿no? De no ser así, de que haya otra propuesta, le pedimos a Manuel de que haga la encuesta por vía Zoom y podamos definir, ¿no? Que Beatriz sea la vocal, ¿no? Manuel, no sé si usted, doctor, que tiene comunicación con Eh, Manuel, me puede ayudar para que mm, nos haga caso.
Sí, doctora, inicio la votación. Ya, Por favor. gracias. Gracias. ¿Va a enviar un link para la votación Eh, en el chat? ¿Cómo? presumo. Sí, porque estoy viendo no hay link en el chat. O Ujú. simplemente va a ser conteo de cuántas personas dicen voto por. Creo que va a armar un link, ¿no? Va a haber un link. Ahí Ahí está. Sí. está. Entonces tenemos unos minutitos para votar. Por favor, ayúdenos con la votación. Ya está. Si así fuera la votación para este 12 de abril sería excelente, pero vamos a tener todos una sábana. Sí, pues, pero ¿cómo se llama? La votación de las elecciones va a estar un poco complicada. ¿Y cómo vemos el conteo? Manuel Sí, lo tendrá. ¿puedes Manuel mostrar el conteo? debe, sí, no sé, damos. Ya el 100% ha votado por la Perfecto. doctora Beatriz. Excelente, felicitaciones. Felicitaciones, Bea. Ya eres vocal del Centro Peruano. Buen grupo que se va a armar. Está David. muy bien. Claro, lo No creas, máximo. no va a ser eso. Muchas gracias. Muchas gracias por la confianza. Estoy emocionada. Gracias Ángel, gracias Carito, gracias doctor, gracias a todos. Espero poder estar a la altura. De Trujillo, pero igual trabajando. No, claro, si de Trujillo somos positivos, el doctor es de Trujillo, yo Ah, también soy verdad. de Trujillo. Verdad, somos trujillanos. Oh. Bueno, entonces, la felicitamos a la doctora Beatriz, vamos a trabajar muy bien con Angie y con Bea, ya para la siguiente reunión que vamos a publicitarla con tiempo. Generalmente van a ser ponencias que estamos viendo con doctores extranjeros y ya tenemos nuestros invitados también para el congreso, ya próximamente les estaremos comunicando. Yo creo que cerramos por hoy, me parece. Ujú. Entonces, les agradecemos su presencia para no dilatar más la reunión y estamos en comunicación con ustedes. Ah, por si acaso el logo quedó el que habían votado, ¿no? El logo nuevo, con la niñita, en que ya es nueva, ¿no? No es ¿Crees la que lo clásica. puedes editar para tener este? Sí, en lo que me dijeron en la junta directiva es de los presidentes, era de que tal vez vamos a volver a votar si lo quieren derecho, ojo, lo quieren torcido. Eso va a ser otro día, otra Mm. votación. Porque decían que, o sea, que les parecía que mejor torcido, pero decía, si hacían votado, nosotros tenemos que respetar, ¿no? La opinión de la mayoría. Pero Claro, vamos a hacer una votación específica de eso nada más. Yo creo que se puede hacer un ajuste. Si Sí. bien es cierto, a la parte, por lo menos mi punto de vista como lo veo es un niño, está la parte de oftalmología pediátrica, efectivamente, y lo segundo, para la parte del estrabismo, desviar un poquito el ojito, ¿no? Entonces estarían ambos lados. Acuérdense que estrabismo también vemos en adultos. Ujú. Entonces estarían, yo creo, ambos conceptos allí. Me parece que puede ir la cosa por ahí. Y se van haciendo ajustes probablemente en Claro, eso tipos ya de lo vamos a indumentaria, estudiar hasta la colores y votación. demás. Sí, perfecto. Bueno, entonces, muchas Ok, gracias muchas por la gracias a todos participación. nuevamente. Gracias, gracias. Carolina. Chao. Nos vemos, Angie. Nos vemos, Bea. Nos vemos, Martín. Muchas Chao, Bye. chao. gracias. Chao, querido.